Bienvenidos a esta nueva lección de geometría, el capítulo de círculos. En este caso vamos a estar estudiando segmentos especiales de círculos y el objetivo va a ser poder utilizar las propiedades de los arcs, los chords y los tangents que hemos visto en previos videos de este capítulo según aplican a los círculos. La primera propiedad que vamos a ver aquí es la propiedad de las tangentes. Si recuerdan, una tangente es una línea que toca un círculo solamente en un punto. Es como yo tener una varita que simplemente se la pego a un balón y en el punto donde se tocan, esta varita recta con el balón, ese es el punto de tangencia y la varita es tangente. Se tocan solamente en un punto. La propiedad nos dice que en ese punto de intersección el radio del círculo, que viene siendo la distancia desde el centro, marcar aquí la distancia desde el centro hasta ese punto donde toca la varita aquí, ese radio va a ser perpendicular. Vamos a marcarlo aquí, este es el radio, y va a ser perpendicular, o sea, un ángulo de 90 grados a la línea tangente. Eso siempre ocurre. ¿Y qué sabemos de ángulos de 90 grados? Vamos a repasar eso antes de pasar al siguiente problema. Que si yo tengo este radio y tengo esta línea y se me ocurre trazar una línea aquí que choque, digamos aquí, acabo de formar un triángulo recto así. Este es el ángulo recto. Vamos a ver, acabado de formar un triángulo recto donde la hipotenusa sabemos que es al otro lado de el ángulo recto. Esta es la hipotenusa y podemos aplicar el teorema de Pitágoras. C al cuadrado, la hipotenusa es C, va a ser igual a al cuadrado más B al cuadrado, donde A y B son los otros dos lados. Es algo que podemos utilizar cuando tenemos un círculo y una línea tangente. Utilizando esa idea vamos a ver este problema. Nos piden que determinemos si la línea AB, que en este caso viene siendo esta línea aquí, hay que determinar si es tangente al círculo C. Este es el símbolo de círculo porque es una O con un punto en el centro. Y observemos el círculo C aquí. Si la línea azul, que es la línea AB, fuese tangente al círculo C, entonces esto sería un ángulo recto. Pero ahora mismo no sabemos si es un ángulo recto. Es lo que vamos a determinar. Por lo tanto, en realidad lo que nos estamos preguntando es si C al cuadrado es en realidad igual a al cuadrado más B al cuadrado. Pues hay que verificarlo. Si es cierto, entonces sí podemos deducir que esto es un ángulo recto. Veamos, C siempre es el lado que de donde esté supuestamente el ángulo recto, partiendo de ahí hacia afuera, ese sería el lado C de la fórmula aquí. O sea que aquí iría el 5 al cuadrado y los otros dos lados, el 4 y el 3, serían los dos lados para A y B. O sea que sería 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. 5 al cuadrado es 25. 4 al cuadrado 16 más 3 al cuadrado 9 y si sumamos esos números 16 más 9 nos da un 25. Esto entonces es cierto, por lo tanto la línea AB sí es tangente al círculo C porque la línea AB, acabamos de demostrar, es perpendicular al círculo C. Sabemos que es perpendicular porque la fórmula que solamente funciona para triángulos perpendiculares no funciona en este caso. Por lo tanto, sí podemos decir que es tangente. En este problema número 2 vamos a hacer lo mismo. Nos vamos a fijar que la línea AB ahora está aquí. Y nos pregunta que es tangente, por lo tanto nos están preguntando si eso es un ángulo recto. Si esa es la pregunta, entonces en realidad quieren saber si C al cuadrado igual a al cuadrado más B al cuadrado funciona.
No sabemos, vamos a ver. Bueno, pues de donde se supone que sea el ángulo recto partimos para encontrar la hipotenusa, que sería lo que va en el lado C, 10 al cuadrado, y los otros dos lados, A y B, serían 9 y 3. 9 al cuadrado más 3 al cuadrado. 10 al cuadrado es 100. Perdón, me escribí un 3, un 2. 9 al cuadrado es 81, más 3 al cuadrado es un 9. Esto nos da que 100 es igual a 90, porque esta suma es 90. Pero esto no es cierto, por lo tanto nuestra conclusión debe ser que la línea AB no es tangente al círculo C, porque la línea AB no es perpendicular al círculo C. Aquí vemos otro problema, dibujo similar. Nos dicen, dada la tangente, el segmento de tangente que intersecta con el radio. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí tenemos un segmento tangente, tiene que ser este, porque este es el que toca el círculo solamente en un punto aquí. Intersecta con el radio aquí. ¿Ok? Y entonces hay un secant, una secante. Eso simplemente es una línea que comienza fuera del círculo y se extiende hacia adentro del círculo. Nos dicen, encuentre la medida del radio del círculo. El radio es el ancho desde el centro del círculo hasta la orilla. Esta medida es lo que nos mandan a buscar. Pero recuerda que también esto es un radio, porque toda línea que se extiende desde el centro hacia cualquier punto en la orilla del círculo es un radio. En inglés, un radius. O sea que esta medida que nos dicen 6 aquí no es la medida de la línea entera, es solamente la medida del pedazo que queda fuera, aquí. Porque el otro pedacito es R. Eso es muy importante. Donde quiera que uno vea una intersección, las medidas que ponen en los lados solamente se extiende en el pedacito de una intersección hasta la próxima intersección. No es toda la línea. O sea que en realidad lo que tenemos es un triángulo que lo vamos a dibujar aquí aparte, cuyo lado de arriba aquí la medida es 9, la medida del lado aquí es R, pero la medida de este lado de la hipotenusa es 6 más R. Lo voy a escribir aquí, 6 más R. Entonces, para determinar el radio del círculo, como nos dicen que es tangente, se puede presumir que esto es un ángulo recto, se puede presumir. Por lo tanto, también se puede presumir que la fórmula para triángulos rectos aplica. Lo único que hay que hacer es identificar cuál es el lado C. Se parte del ángulo recto y se encuentra el valor del lado C aquí. Eso quiere decir que toda esa cantidad 6 más R es elevada al cuadrado. Eso va a ser igual a 9 al cuadrado más el lado B al cuadrado, que sería otra R aquí. Esto se simplifica y verá que no va a terminar tan complicado como se ve. Este exponente de 2 aquí nos dice que hay dos de estas cantidades entre paréntesis. Pues vamos a escribir las dos. Aquí está la primera, aquí está la segunda. Esto va a ser igual a 9 al cuadrado, que es un 81, más R al cuadrado. Si recordamos de nuestra álgebra, para multiplicar estos dos tipos de binomios se toma el primer número y se multiplica por cada uno de los componentes dentro del segundo paréntesis. Y luego se toma el segundo número y también se multiplica por cada uno de los términos en el segundo paréntesis. Eso vamos a hacer. Primero el púrpura. 6 por 6, 36.
6 por R positivo es un positivo 6R. Luego los color naranja, 6 por R es un positivo 6R. Luego R por R positivo es R al cuadrado. Eso queda igual a todo lo que tenía ya en el lado de la derecha. Comencemos a simplificar. Aquí veo dos términos que tienen una R sin exponente. Eso lo puedo combinar. 6R más otras 6R, ahora tengo 12R, más R al cuadrado es igual a 81 más R al cuadrado. Al observar que tengo la misma cantidad en ambos lados, una R al cuadrado y otra R al cuadrado, como haciendo lo mismo en los dos lados de la ecuación se permite, y a mí no me gustan estas R al cuadrado, son más complicadas, pues la quito de aquí y la quito de aquí también, porque estoy haciendo lo mismo en ambos lados de la ecuación. Siempre que yo haga lo mismo en los ambos lados de la ecuación, se permite. Y queda solamente 36 más 12R es igual a el 81. Ahora la ecuación se ve mucho más sencilla. Restamos el término constante, el término que no tiene la letra, para quedar que un 12R es igual a 45. Y el último paso siempre es dividir el coeficiente de la R y nos queda que R es igual, en este caso en decimal, 3.75. Otra propiedad importante de las líneas tangentes. Recuerden que la que aprendimos primero fue que las líneas tangentes siempre quedan perpendiculares al círculo. Pues en esta propiedad nos dicen que si tenemos dos tangentes a un círculo, o sea, en un círculo hay una tangente aquí y otra tangente aquí, y esas dos tangentes las extendemos hasta que se intersecten, hasta acá, esos dos pedazos de segmento de tangente de aquí hasta aquí y también del mismo punto hacia la otra tangente van a ser congruentes. Esta regla no es inventada, tiene su razón matemática. Demostremos aquí. Si nos dicen que RS, que viene siendo el segmento azul, y también nos dicen que RT, que es el segmento rojo, forman ángulos rectos cada uno con el círculo aquí, ¿qué otra información podemos obtener? Bueno, pues si vemos en el círculo, nos muestran el centro C. Sabemos que es el centro porque están nombrando el círculo C. Por lo tanto, ese punto es el centro. Y hay líneas que se extienden desde el centro hasta S y líneas que se extienden desde el centro hacia T. Por definición, eso es el radio del círculo y también por definición los radios siempre son iguales. Si tenemos una línea que se comparte entre dos triángulos, como es esta línea anaranjada aquí, pues esa línea es igual a ella misma, ¿no? Es la misma línea para ambos triángulos. Y si recordamos nuestra propiedad, HL de hypotenuse leg de triángulos congruentes, si tenemos un triángulo recto y un segundo triángulo recto, y para esos dos triángulos rectos tienen el mismo largo de un leg y el mismo largo de una hipotenusa, por definición del HL property, los dos triángulos son congruentes. Eso quiere decir que por el HL property la línea azul y la línea roja tienen que ser exactamente del mismo largo. De ahí es que surge esta idea que se presentó aquí arriba, de que si dos líneas son tangentes a un círculo y se tocan acá afuera en algún punto, tienen que ser congruentes. Esto resume lo que acabamos de describir. Utilizando esa idea vamos a ver cómo se aplica un problema. Nos están diciendo que resuelvan el problema para encontrar la X. Lo primero que observamos es que tenemos una línea que es tangente porque nos marcan el ángulo recto aquí con el radio y otra línea acá que es tangente porque también le marcan ángulo recto
Recuerden que si ese ángulo recto no se lo marcan, usted no puede decir que son tangentes, pero en este caso se puede decir, por la idea que acabamos de estudiar, esta línea tiene que ser exactamente igual de largo que esta línea. Entonces vamos a escribir una ecuación que dice eso mismo. 3x menos 2 tiene que ser igual a 7. Una ecuación sencilla para resolver. Sumamos el 2, tenemos 3x es igual a 7 más 2, 9. Y el último paso, dividir. Tenemos que el valor de x es igual a 3.